Y ahora, bueno, os presento a Aritz Espinosa, que es el técnico en Bodegas Dinastía, bueno, Bodegas Vivanco y el grupo, y nos va a hablar de, bueno, pues, de su experiencia con el viñedo ecológico en concreto. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días a todos. También me uno al agradecimiento de todo el equipo de Esperanza de la Consejería por invitarme aquí, invitarnos al final a todo el equipo de Bodegas Vivanco, que siempre da gusto venir aquí a La Grajera, a hablar de viticultura y más de ecología, biodiversidad, sostenibilidad, que yo lo quiero unirlo un poco todo, no solo con la certificación. Soy la cara visible de un gran equipo, empezando por Luis en Milagro, Luis Ángel Tudelilla, Fermín en Briones, no me quiero olvidar de ellos, porque llevamos muchos años aprendiendo con el cultivo de ecológico y bueno, creemos que ya los 16 años que tenemos ya de experiencia pues nos están haciendo llegar a conclusiones pues muy interesantes. Voy a hablar menos de reglamentación, ya hemos tenido a las compañeras que nos han explicado muy bien las novedades, sí que haré alguna puntualización al final, un poco en lo que más nos afecta a viñedo como leñoso que es, pero más me gustaría hablar un poco del día a día práctico, ¿no?, de lo que sería el cultivo en ecológico, porque lo que yo quiero meteros en la cabeza es animaros a cultivar en ecológico, a trabajar en ecológico, y más transmitiros esa filosofía que nosotros tenemos y que consideramos que es lo que hay que hacer, ¿no? Es presente y es futuro, ¿no? Está claro. El ecológico yo ya lo uniría, como os he dicho, a la biodiversidad, a la sostenibilidad, y me ha gustado mucho la primera diapositiva que ha puesto Lola, que hablaba de biodiversidad, suelo y luego pues las materias no autorizadas, ¿no? Vamos a decirlo así. Si alargáis a la idea, nosotros empezamos en el 2006 con 20 hectáreas de viñedo en ecológico. El año pasado ya superamos las 310, creo que vamos ya ante lo que es el viñedo de La Rioja y de Navarra. Y si en 2006 me hubieran preguntado esa diapositiva, hubiera puesto primero materias no autorizadas, segundo suelo y tercero biodiversidad. Y si hubiera que ponderarlo, hubiera dicho 50, 25, 25. Si hoy me hacen esa pregunta, pondría ese orden y casi 40, 40, 20. Sí que es cierto que el Vademecum hay que utilizarlo esas semanas o esos meses problemáticos cuando llegan las tormentas de mayo, junio, con el mildiu, o cuando llegan las noches frías de verano por el oidio, el Vademecum pasa a ser el 100%, ¿no? Pero durante el resto del año lo pondría en ese orden. ¿Y por qué? Pues porque al final, en 2006, digo, venga, vamos a meternos en ecológico, y no solo comprando el Vademecum ecológico, que en aquellos tiempos era bastante grande, se ha adelgazado mucho, pero sobre todo ya pensando en cambiar un poco la manera de trabajar en los viñedos, ¿no? No solo con la inscripción, ese mismo año yo creo que hicimos casi unas 400 hectáreas de cubiertas vegetales, probamos las espontáneas, probamos sembradas permanentes, sembradas temporales. De hecho, todavía en algunos viñedos sigue manteniéndose esa misma cubierta desde hace ya 15 años, ¿no? Otras se han tenido que levantar porque llegaron años peores. No es algo, lo de las cubiertas es algo que también tenemos que tener en cuenta, que no es algo definitivo, que es algo que está vivo, que se puede modificar, que se pueden envolver, es decir, que podemos utilizarlas y no es todo o nada, ¿no? Es según el año, según la temporada, según el viñedo, según la especie, podemos ir cambiando. Pero nuestra filosofía, como os digo, ya no solo es de inscribirnos en el ecológico, que estamos convencidos, es de ir un pasito más allá, y por eso las novedades que hay que han aparecido sobre suelo, sobre biodiversidad, me parecen geniales, porque aunque sean luego difícil de demostrar, yo creo que es la idea a seguir, ¿no? Por ejemplo, si ahora algunos ya conocéis nuestros viñedos de Tudelilla, porque me ha tocado comentároslo, este viñedo que pusimos por primera vez o que inscribimos en 2006 es un viñedo con la mentalidad de hace 25 años, ¿no? Es decir, ahí había un monte, nos dejó medio ambiente roturar, dejó quitar algunas encinas para colocarlas en otro lado, y al final pues se hizo un rectángulo de 20 hectáreas con camino central, ¿no? Mentalidad de finales del siglo pasado, primero de esta. Ahora mismo, al lado de ese viñedo, hemos plantado todo en ecológico también, pues muchas más hectáreas, pero respetando lo que había allí inicialmente, es decir, respetando encinas, respetando muretes, respetando linderos, respetando los bancales, porque hemos visto que eso ya es un pasito más, ¿no? También hacemos planes de acción de conservación para no solo mantener lo que tenemos, sino tratar de aumentar la biodiversidad de la zona. ¿Por qué?
nos planteamos que teníamos que aportar nuestro granito de arena a la situación mundial de contaminación, de cambio climático, vale, pero es que nosotros no somos nómadas de la tierra, nosotros es que cultivamos nuestras fincas, cultivamos en nuestro pueblo, en nuestro terreno, en nuestros parajes, luego si no protegemos nosotros mismos ese suelo, esas fincas, vamos a acabar esquilmando la posibilidad de que haya viñedo en los próximos 20, 50, 100 o 200 años, ¿vale? No estoy plantando brócoli en Corella y luego me paso a Calahorra, me paso luego a Funes, ¿no? Yo quiero seguir cultivando en Tudelilla, quiero seguir en Cenicero, en Briones y en determinadas zonas, ¿no? Y de hecho, digo, o sea, es ese plus más, ¿no?, de la inscripción en ecológico, sino de pensar en biodiversidad, en todo, desde el material vegetal del que plantamos hasta el mantenimiento de la biodiversidad con cubiertas vegetales o con corredores naturales, con cajas nido para aves, para murciélagos. Es decir, ese tipo de cosas son las que yo creo que tanto el nuevo reglamento como la PAC nos van a animar a hacerlo, ¿no? Pero yo os animo ya desde aquí a que así lo hagáis. Para que os hagáis la idea, vuelvo a lo de las tres biodiversidad, suelo, vademecum, o fitosanitarios. Dos problemas muy claros. En el año 2000 apareció, a principios de siglo, empieza la araña amarilla, aparece aquí en La Rioja, si os acordáis, cada año subía 10-15 kilómetros aguas arriba del Ebro. Empezamos a verla, lógicamente, Alfaro, La Aldea, Zagra. Vimos que era un problema. A los viticultores les llegaba y parecía que aquello era carencia de magnesio, de potasio. No sé si os acordáis cómo fue subiendo poquito a poco. En Tudelilla teníamos esas 20 hectáreas, la mayoría era tempranillo. La suerte de la garnacha, pues a la araña no le gusta tanto. Nos volvimos locos y estuvimos a punto de tirar la toalla porque la plaga fue llegando, nos fue afectando seriamente al tempranillo. Y la verdad que no teníamos una solución muy clara, ¿no? O sea, los productos acaricidas veíamos que no funcionaban. No, la verdad que muy desilusionados y pensábamos que iba a ser el fin de nuestra aventura en ecológico en tempranillo. De hecho, en ese mismo viñedo injertamos parte del tempranillo a la garnacha, poco a poco, año tras año, viendo que igual teníamos que abandonar. Al final, ¿sabéis cómo conseguimos, bueno, es cierto, parar un poco lo que es el ataque de araña? Es cierto que con los años, por suerte, parece ser que se ha parado un poquito, que se ha frenado ella sola, pero la clave fue la biodiversidad. O sea, es decir, ahí no nos ayudó el vademecum en la plaga de araña amarilla en el tempranillo. La clave fue, vamos a dejar de labrar tanto. Vamos a dejar, porque teníamos la finca que no había ni una hierba, vamos a dejar que haya hierba. Según el año la dejaremos más tiempo, menos tiempo. Según el año dejaremos más en el hilo o más en la calle, lo que nos permite un poco la pluviometría del año, ¿no?, para tener un crecimiento correcto. Vamos a bajarle la dosis de azufre, ¿no? Al final veíamos que las dosis eran complicadas con la maquinaria que teníamos, tuvimos que adaptar la maquinaria para bajar la dosis de azufre. Pues bueno, ni suelta, me acuerdo que cogimos lucha biológica, trajimos bichitos de Alemania, muy caro, poco efectivo, y al final lo que funcionó fue el deja de labrar y de echar tanto azufre para que los propios enemigos naturales de la araña se compitan entre sí, se coman entre ellos y al final lo que se había convertido en plaga deje de serlo. Está claro que siempre va a haber algo, ¿no? Igual no os desaniméis cultivando en ecológico si hay algo de araña, si hay algo de oidio. Tiene que haber, vamos a pensar también la biodiversidad de las plagas y enfermedades, ¿no? Pero algo tiene que haber, no os desaniméis en ese sentido, pero ya veis cómo hay la biodiversidad le ganó al vademecum, por suerte, ¿eh? Igual también la presión de la plaga ha ayudado, si hubiera seguido como estaba hasta entonces, pues igual adiós tempranillo en ecológico en La Rioja, en algunas zonas, ¿no? Otro ejemplo claro que pienso en el suelo es rodal enfrente del museo de Briones, de nuestro museo en Briones. Podéis imaginar, tercera terraza del Ebro, suelo muy cascajoso, muy arenoso, muy poca capacidad de retención de agua, y resulta que el rodal, el peor rodal que tenemos, yo creo que en toda la explotación lo tenemos enfrente del restaurante, en donde se hacen las visitas, en las que por suerte venía mucha gente. Digo, bueno, ahí teníamos la pelea. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucedía? Una defoliación total del tempranillo, no había madurez, pero sobre todo había una imagen pues un poco lamentable, ¿no? Imaginaros las hojas todas amarillas en el suelo, vamos, no nuestra mejor foto, no la foto que queríamos. Primera solución, digo, vamos a buscar algo de agua, allí no se puede regar, pues digo, bueno, vamos a coger el agua de la depuradora, de ahí de Briones de la bodega, y con la poquita agua que en julio y agosto se genera en la bodega, porque claro, no es en vendimias, que ahí sí que se genera más agua, regamos algo. No fue la solución, fue la solución momentánea en aportar algún litrito de agua muy localizado. La solución fue el cambio previo a inscribirlo en ecológico. Fue eliminación de los herbicidas y abonado orgánico.
En cuanto quitamos los herbicidas, o sea, los abonos inorgánicos, que al fin y al cabo son sales en su mayoría, ya nos dimos cuenta de que ya algo cambió, ya empezó a pasar menos sed. En cuanto quitamos el herbicida, que lo hicimos las dos cosas a la vez, ¿no? Ya vimos con el paso de los años que algo había pasado. Mira que han venido veranos calurosos, golpes de calor, pues desde entonces esa finca ha cambiado. No hemos tenido que regar, simplemente el suelo ha sido capaz de aportar esa agua que no era capaz antes, o probablemente la planta tenga menos sed, porque al fin y al cabo las sales que ya no asimila hacen que, no sé, está claro que el cambio de cultivo hizo que ese rodal, porque ahí no hubo más que ese cambio, que ese rodal por sí solo ha dejado de ser ya un rodal. Y ahora tenemos la foto que queríamos, ¿no? La foto que queríamos. Entonces ya veis como el suelo ahí ha ayudado más que el posible goteo que me hubiera gustado tener con más agua. Va todo unido. Quiero hablaros también de cómo hacer en el ecológico. Como os digo, sí, estamos ya en más de 300 hectáreas, pero la clave, me hago con una pregunta que habéis hecho antes por ahí, no he visto quién ha sido, es ¿cuántos años de conversión para que empiece a funcionar el producto en ecológico, ¿no? La uva y por lo tanto el vino? Pues depende, porque mirad, la aptitud ecológica de un viñedo para mí es muy similar a la aptitud vitícola, ¿vale? De hecho, podríamos pensar que ecológico se hace solo en Mancha, porque allí prácticamente te pide el cuerpo que sea ecológico, salvo baños muy complicados, en Aragón, y podríamos pensar que el ecológico sería para hacerlo pues en Alfaro y Aldea Nueva, ¿no? Climas mucho más secos que en Rioja Alta, pero no es así. Si veis un poco las estadísticas, es curioso que la superficie de viñedo que hay en Alfaro, ecológico, es muy similar a la que puede haber en San Vicente. Ya veis, 300 litros menos o 300 litros más en San Vicente, con muchas más nieblas, con muchas más brumas, con efecto del Ebro y de la Sierra más marcado, que siempre tenemos ahí la boina de la Sierra Cantabria. Es decir, ya veis que no todo es el clima, ¿no? Y la clave es yo creo que es en la aptitud vitícola. Cuando tú tienes un viñedo, una planta equilibrada, con un vigor adecuado, que está en un buen suelo, que drena el agua, ya sea por la pendiente, sea por la infiltración, porque la porosidad del suelo, es decir, ese viñedo que todos lo reconocemos como un buen viñedo con actitud vitícola, va a ser un buen viñedo ecológico. Si lo que queremos es un viñedo que no está en una zona, digamos, de mucha aptitud vitícola, imaginaros un regadío de debajo de mi casa en Cenicero, que ahí antes había, pues donde teníamos los tomates, las patatas, pues ahora hay alguna viña. ¿Que queremos poner esa viña en ecológico? Pues probablemente fracasemos. ¿Por qué? Porque la viña no está equilibrada desde un principio. Y ahí ya no es cuestión de suelo, es cuestión de que igual no todos los viñedos valen para ser ecológicos, pero, insisto, no por el clima, no por la localización, sino por la aptitud que tenga ese viñedo. Y todos lo asociáis con la de aptitud vitícola, ¿no? Yo creo que van muy de la mano, ¿vale? De la mano. Entonces, ¿qué viñedo, cuántos años vamos a conseguir una uva ya de calidad? Porque os insisto que, os aseguro que se nota desde el principio, o sea, desde que hemos hecho las conversiones a ecológico o las nuevas plantaciones, las mejores uvas, los mejores vinos salen de viñedos de viticultura ecológica, sin duda. Hay algunos que son diferenciables, que en bodega dicen directamente, en cuanto lo catan, en cuanto lo huelen, ya localizan ya de dónde viene esa uva, de dónde viene ese vino, mejor dicho, ¿no? Porque ya, yo creo que al final transmite lo que da la tierra, con mucha más, enmascara mucho menos, ¿no? Digamos que da no me va a salir ahora, digamos, la singularidad, que tanto se habla del terreno, de la zona. Gracias al ecológico conseguimos mantenerla con mucha más facilidad. Y eso lo tenemos muy claro, por eso seguimos con la idea de seguir plantando, prácticamente ya todo lo que plantamos es en ecológico, de seguir convirtiendo, de seguir aumentando en ecológico hasta que lo que nos permita, porque insisto que no todos los viñedos que tenemos igual me interesarían ponerlo en ecológico. Luego al final, cuando termine un poquito todo esto, comentaremos la principal novedad que nos va a afectar a los leñosos en este sentido, ¿no? Pero bueno, eso, entonces, volviendo a la pregunta de ¿cuántos años? Pues para que os hagáis la idea, tendremos ahora mismo, estaremos cultivando pues aproximadamente unas 100 hectáreas que las tenemos sin herbicidas y con fertilización orgánica. Y ya directamente hemos pasado a, la fertilización inorgánica desaparecía desde hacía muchísimos años, pero los primeros pasos a seguir para cultivar en ecológico, si alguien no está convencido del todo, lo primero que tenemos que hacer es dejemos los herbicidas. Este año es un año perfecto, no ha llovido,
no ayude prácticamente nada. El herbicida residual ya no va a funcionar, nos olvidamos de él, y además está carísimo. El glifosato de contacto, 12 euros el litro, 4 veces más caro que hace 3 años. Es un año perfecto para olvidarnos de los herbicidas. Es un año perfecto para olvidarnos de los fertilizantes inorgánicos, que no hay y están carísimos. Los orgánicos no han subido tanto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo granjas produciendo estiércol aquí al lado. Poco ha subido, no comparado con lo otro. Es decir, es un año para empezar con eso, y yo creo que eso es fundamental. Ya más allá de la inscripción en ecológico, la clave es, yo creo que esos 2 puntos son fundamentales para una viticultura de calidad. Y sería un primer pasito para ver cómo responde la planta, porque ya lo vais a ver que va a responder muy rápido, y sobre todo, una vez hayamos ganado el suelo, que es la clave, una vez tengamos ese factor suelo, pues ya tenemos ya un paso más sencillo a pensar ya en el vademecum y en las enfermedades y a los sustos que nos pueden dar las tormentas, ¿no? Eso está claro. Como os decía, los años que tengamos que esperar, pues bueno, pues habrá que ver un poco cómo funciona. Por eso, en las zonas, digamos, de menos vigor y más equilibradas, tenemos más posibilidades para meternos en el ecológico. En cuanto a plagas, tenemos mucha suerte con la situación que tenemos ahora mismo aquí en Rioja. Como os digo, la araña amarilla parece que nos está dando un respiro, parece ser que podemos controlarlo un poquito con la biodiversidad, no labrando tanto, teniendo alguna hierbita y con algunos secantes o productos que pueden ir saliendo que nos ayudan a mantener la raya, no digo a que desaparezca. Una maravilla la confusión, ¿vale? La confusión sexual, ya veis cómo funciona en Polilla del Racimo. Yo creo que somos afortunados y que las plagas no nos tienen que echar atrás, ¿no? Nos tienen que... podemos cultivar, yo creo que en ecológico sin problema, igual me da en Alfaro que en Haro. Las enfermedades, pues ya sabéis que siempre con ecológico tenemos el riesgo, tenemos que ir siempre por delante, ¿no? Siempre por delante, de manera muy preventiva, porque una mala tormenta sin tener el viñedo protegido hace que se desencadene todo, y ya el curativo en ecológico pues tenemos muchísimos más problemas. Aún así, tenemos que seguir buscando productos diferentes, alternativos al cobre, al azufre, con extractos secantes, oxidantes. Yo creo que habría que ir por ahí, ya sean naturales o químicos, siempre todos permitidos, lógicamente, para tener esa posibilidad extra cuando hace mucho calor y no podemos utilizar azufre, cuando no podemos pasarnos de las dosis de cobre, cuando se complica un año. Entonces, bueno, yo creo que ahí la situación, yo soy optimista en que esto tiene que ir a más, en que es presente y es futuro, y que se anime la gente a cultivar, porque yo creo que los resultados a corto o medio plazo son clarísimos. La mejora en la calidad, no hay una bajada de rendimiento que aquí en la DEO Rioja nos afecte, es decir, vamos a estar produciendo 5.000, 6.000 kilos en tinto sin problema. No buscamos cantidad, buscamos calidad, porque ya estamos limitados por la DEO, luego tampoco le veo ahí ese problema. Y bueno, y lo que sí quería pues comentaros, entonces, no sé si me dejo algo, empiezo a hablar, las novedades que tenemos ahora con este nuevo reglamento. Yo digo, me gusta mucho que asocien lo del suelo, ya veremos cómo lo pueden controlar, pero vamos, es algo que está ahí. Me gusta mucho el tema de biodiversidad. No sé si habrá que, insisto, será complicado el control de cómo demuestras tú que yo dejo biodiversidad un día en concreto en una visita, pero bueno, habrá que tener las cosas claras porque es algo que nos va a ayudar. Y sí que me preocupa bastante el tema de los leñosos, de que por variedades tengamos que toda nuestra explotación hacerla ecológica o no. O los 5 años, al final lo de los 5 años es que tenemos 2 años para establecer un plan, y luego tenemos los 3 de conversión. Yo creo que va a ser un problema que puede asustar. Bueno, ya estamos acostumbrados ya a los controles, a la burocracia, cada vez estamos más en el ordenador más que en el viñedo, pero es un problema para el que ya tiene ya su viñedo en ecológico y para el que quiera apuntarse por primera vez. Por desgracia, aquí en Rioja ya sabéis que tenemos un monocultivo del tempranillo, ¿no? Un monovarietal, que va a hacer que muchas explotaciones, mucha gente diga, tienes que poner todo tu tempranillo, y al final es o todo o nada. Entonces es una situación que a alguno le va a echar para atrás, decir, oye, pues que yo solo quiero esas 5 hectáreas buenas que tengo en esa ladera, porque las del regadío que os he dicho, yo no las quiero meter, es que no las quiero meter porque sé que es fracaso asegurado, va a tener problemas. Entonces, sé que es interpretación del reglamento, hemos tenido suerte que es ahora y no hace unos años como en otras comunidades, en Navarra se hace desde hace ya muchos años. Es interpretación del reglamento que no le veo yo mucho sentido a ese reglamento, a que nos obliguen a hacer eso. Yo sé que es lo de fácilmente diferenciables, digo, joder, pero más diferenciable que tener un viñedo a 100 kilómetros del otro.
ya hay bastante diferencia, ¿no? Pero es la misma variedad. Pero, sin embargo, puedo tener un graciano al lado de un vecino y no pasa nada y, mira, simplemente con que las dos líneas estas, las dos calles, las vendimias aparte, pues ya lo metes con el convencional. Creo que va a ser ahí un problema. Todo tiene solución, ¿no? Y más con los papeles. Al final ya veo lo que va a suceder, ¿no? Al final va a haber viñedos ecológicos Aritz Espinosa y viñedos convencionales Aritz Espinosa. Entonces, en el ecológico meteremos todo nuestro viñedo ecológico y en el convencional el resto. Al final, registro agrario, cambio de cultivador, bueno, ¿no? Pero vamos, que lleguemos a eso. Condiciones artificiales, pero bueno, como no, claro, entonces claro, igual ya no podremos cobrar ayudas porque dirán las estás cobrando. Bueno, vamos a ver, ya me entendéis, ¿no? Un poco así, es un problema que, joder, que no es la realidad del campo, no es la realidad de la viticultura y no nos va a quedar más remedio que hacerlo porque insisto que yo no sería partidario de obligar a hacerlo todo porque hay viñedos que no lo recomiendo que lo sean, ¿sabes? Que no quisiera que lo sean y porque hay hueco para todo. Por desgracia no va a ser el 100%. Igual el problema es que ese viñedo no tenía que estar donde está y sí que en otro sitio, ¿no? Pero cada uno tiene su tierra, su pueblo, sus zonas y por desgracia no todos tenemos un terroir magnífico y hay que plantar en algunos más sitios que en otros, ¿no? Así es. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que aclararme. A ver, realmente este tema no es una novedad de este reglamento. O sea, esto ya era antes así. Habíamos, de alguna forma, mirado para otro lado. Pero ahora entra en aplicación un nuevo reglamento y ya no podemos estar jugando ahora sí, ahora no, esto sí, esto no. Tú has dado un poco la respuesta, pero... Ahora que no me ve nadie. Pero vamos, pero es que a partir del año que viene, o sea, cualquier productor va a estar controlado por el cuaderno telemático de explotación, que de ahí se va a poder sacar muchísima información, buena, mala, que nos venga bien y que nos venga mal. Entonces quiero decir que sí. Vale. Bueno, entonces quiero decir eso, que a la hora de poner esto en marcha, pues hay que hacerlo así ya porque va a estar mucho más controlado por todas partes y luego además continuamente hay auditorías de la DG Santé pues que vienen de vez en cuando a España y nos tiran de las orejas, ¿no? Y precisamente, bueno, esta última vez no, pero la anterior yo me acuerdo que hubo... oye, por favor, no teníamos controlado además si todo estaba en la misma base de datos, no aparecía si compartías ecológico y convencional. O sea, lo tuvimos que poner en marcha porque es una pregunta que nos hizo la comisión. Sí. O sea, que quiero decir... Lo comprendo perfectamente y os agradezco la demora. Pero ahora ya hay que enfrentarse a ella. Hola, buenas. Totalmente de acuerdo, Aritz, porque bueno, estamos viendo que igual el tema varietal no, vamos, es totalmente contrario a la casuística que podemos tener también en Rioja. Muchos operadores tienen parcelas que están rodeadas de otras parcelas que están en convencional y que es totalmente evitable que ese producto en ecológico, a pesar de tener la misma variedad de otras parcelas que tengamos ya inscritas, ¿no? Sea inevitable el que esté contaminado, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta igual no la tienes que contestar tú, sino igual va para, pues, igual Esperanza me puede contestar, o desde el Ministerio, es si puede haber dentro de la reglamentación alguna excepción en la que el operador, dentro de su propia explotación, no pueda garantizar en una de sus parcelas esas medidas de precaución que nos están obligando a cumplir. Si podríamos por ahí poder exceptuar ciertas parcelas de la explotación para no tener que inscribirlas en ecológico. Dicen que no. Lamentablemente no hay ninguna excepción prevista en el sentido. De hecho, la Comisión lo que pretende con este nuevo reglamento además es cada vez las excepciones limitarlas y en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, tanto en material de reproducción vegetal, en alimentación animal,
ir forzando un poco el sector para que vayan tomando medidas para que cada vez haya menos excepciones. Es lo que está forzando la Comisión. Entonces, no está previsto ahora mismo ninguna excepción en ese sentido. No sé si esperan. No, de hecho, Castilla-León y País Vasco estábamos en contacto, se pusieron en contacto con nosotros para ver si intentábamos llevar a Mecoeco, ver cómo podíamos intentar hacer una excepción al respecto. Entonces lo consulté con José Miguel y me dice, espérate que de todas las reuniones que hemos tenido mientras estaba fraguando el nuevo reglamento, dice, nada. Dice, lo tendrías que comentar a la otra subdirección si lo quieres meter en la Mecoeco, en el orden del día, pero te recomiendo que no, porque es que esto es así. Hola, buenos días. Yo quería también preguntarte un poco acerca de lo mismo. Si esto es una normativa que no es nueva, entonces, ¿por qué os preocupa ahora especialmente? Y si es porque os van a hacer cumplirla ahora o es por otro motivo. Bueno, la normativa no es nueva, la situación va a ser nueva. Es decir, yo ahora voy a tener que, vamos a pensar en tempranillo, ¿no? Nosotros, yo ya tenía la experiencia, para que os hagáis la idea, toda nuestra garnacha, graciano, maturana, tinta es ecológico, el 100%, porque nos facilita mucho en el trabajo en viticultura, en bodega, en todos lados. El tempranillo, que es el mayoritario, no lo es. Entonces yo ahora me veo en la situación de o todo o nada, es que es así. O sea, dejo de cultivar tempranillos que llevo desde hace 16 años, o meto todo. ¿Pero eres ecológico o no? Sí, pero, claro, a ver, sí. Claro, está claro. Entonces, pero insisto en que no todos mis tempranillos los veo yo para ponerlos en ecológico, ¿vale? O sea, me encantaría, pero igual no están en la mejor zona para ponerlos en ecológico. Sé que voy a tener problemas. Has dicho también que igual a lo mejor no es el terreno apropiado para tener de esto. Sí. Entonces, claro, si porque vivimos en La Rioja hay que plantar viña, pues a lo mejor hay que ir a donde hay que plantar la viña. Sí. Así es. No el buscarle a la legislación la manera de poder esquivarla. No sé, es mi... Sí, no, pero está ahí, pero ten en cuenta que hay muchas hectáreas ahí y es complicado, ¿eh? Y hay otras maneras de actuar. Estos viñedos en los que estoy pensando yo, estoy hablando de que los tengo con festuca y ryegrass desde hace 16 años. Fíjate, es todo verde para tratar de quitar vigor, para quitar producción, y aún así no lo veo que... Si no llego a ver, aparte estamos hablando de mucha superficie, pero me pongo en el caso también de un pequeño viticultor o de un mediano viticultor, va a tener el mismo problema, porque es complicado y sobre todo en 5 años. Bueno, en 5 años no, es en 2. Es el año, en un año, es que es el año que viene para hacerlo. Entonces, decir que, por eso te digo que también hay que ir un poquito más despacio. Si fuera, imagínate, a 10 años, a 15 años, pues igual digo, venga, vamos a trabajar poco a poco. Es demasiado rápido para tomar esa decisión, yo creo, del 100% de una variedad de una explotación, es decir, del tempranillo, ¿eh? Porque es el que la mayoritaria en la mayoría de las explotaciones. Sí, bueno, que va a pasar lo mismo en otros cultivos, sí. Ari, a mí la verdad es que se me han puesto los pelos de punta, de verdad, porque me has emocionado. Desde ahora para mí vas a ser el apóstol de la viticultura ecológica aquí bueno. en La Rioja. Bueno. De verdad, has hecho un auténtico alarde de lo que me parece sentido común a todos los niveles que has planteado. Precisamente me preocupa que cuando existe un posicionamiento como el que tú estás manifestando, el que legisla no pueda escuchar esto realmente, porque yo creo que muchas veces se toman decisiones a espaldas de la realidad. Y luego yo creo que es un poco fundamentalista ciertas posturas en este sentido. Yo creo que tú has hecho un auténtico ejercicio de sentido común en ese sentido. Entonces no entiendo por qué no se puede en un momento dado pues el reconducir la cuestión, porque yo creo que no se trata, y si se trata de incentivar la viticultura ecológica a base, digamos, un poco de este tipo de presiones, pues tampoco me parece muy razonable, sinceramente, o no deseable, ¿eh? Yo comprendo que las reglas del juego son las reglas del juego, hay que cumplirlas, etcétera, pero dentro de esto hay un margen al que darle sentido común a las cosas. Y la verdad que es que me ha dejado, muy encantado, ¿eh? En ese sentido. Gracias. Pero ahora solo hay una cuestión que me queda un poco, y no te lo pongo en tela de juicio, porque justificaciones sí que las habría, ¿no? Yo no estoy absolutamente con toda la claridad de que la calidad del vino ecológico sea mejor que la del vino convencional. No lo tengo claro. O sea, tu experiencia,
es esta. No he dicho que sea mejor, he dicho que hemos notado mejoría con el cambio al ecológico. Pero es que a veces esto, de mi propia viña, es decir, hombre, mi viña está dando mejores frutos, sí, mejores vinos. Hombre, ¿cómo no? Ahora, con el paso, no es que sea mejor uno u otro. Es decir, eso igual es que efectivamente tú has planteado un escenario en que la expresión vegetativa de la planta, en este sentido, alcanza un equilibrio favorable, lo que decía, o sea, de más de acumular que de crecer y de producir. O sea, eso es un... Pero quiero decir que muchas veces esa idea del vino ecológico de más calidad yo no lo tengo tan claro. Es decir, sí, una prueba unida a todo eso, es lo que te quería matizar. Es decir, oye, que he notado mejoría en mi viñedo al pasarlo a ecológico, pero bueno, pero no solo que te entiendo, ahora te al entiendo, quitarle los herbicidas 10 años antes, bueno, al quitarle el inorgánico, y luego es un sello. No, que estoy de acuerdo, es un problema de control, digamos, del equilibrio. Así es. Y otra cuestión, a nivel, si se puede, digamos, de que es el grupo, ¿en qué, digamos, segmento de precios habéis diferenciado de cara al mercado lo que es un vino procedente del sistema de producción ecológico con respecto a un convencional? Si se puede un poco hablar de porcentajes o de cómo está el mercado en ese sentido. Vale, ¿no? Vamos más rápido en viticultura que en bodega. ¿Vale? En bodega y viticultura llevamos ya unos cuantos años y lo que queremos es ver los resultados. Estamos viendo ya que los primeros proyectos ecológicos están saliendo ya al mercado y vamos a aprovechar que ese vino ecológico tenga algo más, es decir, singular, viñedo singular o viñedo de municipio, es decir, porque luego está otras gamas de viñedo ecológico, digamos, con otras bodegas, ¿no? de nuestro grupo. Pero sobre todo vamos a aprovechar ese valor añadido del ecológico para que salga acompañado de algo más y por lo tanto en esa segmentación van a ir a precios medio altos, claro. O sea, es decir, viticultura, estamos haciendo los cimientos de la viticultura, van a pasar muchos años, que queden ahí durante muchos años y la clave ahora es sacar buenos productos de calidad, ecológicos veganos de municipio o ecológicos veganos claro, eso ha cambiado, pero gracias también a que en viticultura les estamos dando las herramientas y luego también otras que están apareciendo, ¿no? Pero ya ves que va a ir todo de la mano, y de hecho los próximos tenemos ya tres vinos ecológicos, uno está ya y otros dos que salen ya cuando cojan la madurez en botella suficiente, o sea que es inminente ya el cambio ecológico también. Eso es. Buenos días. Yo quiero también redundar en esta problemática y desde el punto de vista, desde el frutal de Rioja Baja, en el cual estamos dando pequeños pasitos desde hace 4 años que empezamos y la única manera que vimos es hacer pequeñas parcelas que los agricultores fueran conociendo y viendo que es posible hacerlo y hacer una agricultura ecológica. Y ahora que estamos consiguiéndolo, pues claro, hay gente que sigue desconociendo y que quiere vivir esa experiencia. Pero si para eso le tienes que decir que de sus 20 parcelas de conferencia que tienen atomizadas por todo, no sé cuántos kilómetros a la redonda, tiene que hacer las 20 en 2 años, pues la gente no va a querer. Y es lo que nos está pasando a nosotros a nivel de cooperativa. Y bueno, yo creo que sí que habría que darle una vuelta a este tema porque es una pena que por temas legales o burocráticos, llámalo como quieras, el agricultor no pueda hacer agricultura ecológica, que yo creo que es lo que se trata. Para todos estos reglamentos, estas leyes, estos días, son para, o el trabajo que se está haciendo con la mejor voluntad de la ley ecológica, del ecológico, el cultivo ecológico, es para que el agricultor pueda hacer cultivo ecológico. Entonces, yo creo que habría que reflexionar y dar una pequeña solución a todo esto.